Tenemos que estudiar lo que es la notación científica para aquellos alumnos que no lo manejan bien o no lo vieron en el secundario. Y para entender la notación científica hay que conocer mínimamente algunas propiedades de las potencias, y especialmente de las potencias de igual base. La notación científica utiliza como base de la potencia el número 10. Definimos una potencia como a a la n, a es cualquier número, entonces a a la n sería a por a por a por a, o sea, ¿cuántas veces a? N veces el factor a. Por ejemplo, a cuadrado es a por a cubo es a por a, 3 veces a. 3 veces el factor a multiplicado. Bueno, si tenemos un producto de dos potencias de la misma base, por ejemplo a a la n por a a la m, lo que se hace es simplemente sumar los exponentes. ¿Por qué es esto? Ejemplo, si tengo a cuadrado por a cuadrado son 2 factores a y a cubo son 3 factores a. Por lo tanto, en total tengo 5, me da a la quinta. Pero 5 justamente es la suma de 2 más 3, los exponentes. En las divisiones se restan los exponentes. El del numerador menos el exponente de la potencia que es denominador. Ejemplo, a la quinta sobre al cubo. A la quinta en el numerador tengo 5 veces el factor a y a la 3 tengo 3 veces el factor a en el denominador. Cada una de las a del numerador se simplifica con un a del denominador, por lo tanto se van las 3a del denominador y queda a por a. Y a por a es a cuadrado. Pero vemos que este 2 es la resta de 5 menos 3. A a la 0 es 1 para cualquier número que no sea 0. O sea, 0 a la 0 no está definida. Entonces, a a la 0, elevar a la 0, 0 es cualquier número menos sí mismo. Yo tomé como ejemplo el 3. 3 menos 3 es 0. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque al tener una resta yo puedo aplicar la división. Y la regla de la división dice que es a la 3 sobre a la 3. Pero a la 3 es lo mismo que a la 3. Y dos números que cuando dividen, si son iguales, dan 1. Acá tengo una potencia de potencia. O sea, tengo una potencia que es a la n elevado a la m. Bueno, lo que se hace es multiplicar los dos exponentes. Es a la n por m. Ejemplo. Tengo a al cuadrado al cubo. Quiere decir al cubo que tengo 3 veces a cuadrado. Acá está. El primer a cuadrado, el segundo a cuadrado, el tercer a cuadrado. En total son 6a y da a la sexta. Justamente es 2 por 3. Otra cosa que aparece son los exponentes negativos. Bueno, tener a elevado a la menos n es lo mismo que poner la inversa de a la n. Ejemplo, si yo tengo a la menos 2 puedo pensar que es lo mismo que 0 menos 2. ¿Por qué hago esto? Porque 0 menos 2 es una resta y lo transformo en división. Es a la 0 sobre a la 2. Pero a la 0 acabamos de ver que es 1. Entonces 1 sobre a la 2. Y eso demuestra un poco con este ejemplo que es válida esta propiedad. Otra cosa interesante que muchas veces los alumnos no saben es que es una raíz cuadrada cúbica, una raíz n de a. Bueno, la raíz de un número es a elevado a una potencia, a un exponente que es fraccionario. O sea, el índice de la raíz es el denominador del exponente. Vamos a demostrar esto. Si la raíz de n de a es b, ¿qué significa eso? Que b hay que elevarlo a la n para que dé a. Tomando esta relación, yo le puedo aplicar de los dos lados una potencia, elevar ambos miembros a la misma potencia y sigue valiendo la igualdad. ¿A qué lo voy a elevar? A la 1 sobre n y a la 1 sobre n. Pero acá aplico la propiedad de las potencias. Se multiplica n por 1 sobre n y se simplifica porque n por 1 sobre n es 1. Me queda b. Y del otro lado me queda a la 1 sobre n. Entonces, yo sé que b es igual a la raíz n de a. Y que b es igual a elevado a la 1 sobre n. Entonces, si b es igual a b, por lo tanto la raíz n de a es igual a la 1 sobre n. Además, una propiedad interesante a tener en cuenta es que las potencias son distributivas para la multiplicación. Si yo tengo dos factores a y b, elevado a la n se hace a la n por b a la n. O si tengo una división a la n, se hace a la n sobre b a la n. Vamos a la notación científica. Primero, ¿por qué la notación científica? Es una manera simplificada y abreviada de escribir números muy grandes y números muy chicos. ¿Por qué tenemos que usar números muy grandes y muy chicos en química? No sé si ustedes tienen conciencia de que el tamaño de un átomo es muy pero muy pequeño. Tan pequeño que es difícil de imaginar. Para que se den una idea, la molécula de agua que se compone de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno
es tan chiquita que en una gota hay cerca de 1700 trillones de moléculas. Entonces, la masa o el tamaño de una molécula es un número muy pequeño que no se puede poner en la calculadora, porque sería 0,000, quizás 20 ceros, 22 ceros, y ahí aparece un número. Por lo tanto, el número de partículas que hay en una gota o en un litro de agua es tan grande que sería un número con tantos ceros que no entra en la calculadora. Entonces estamos obligados a emplear la notación científica, que es notación exponencial. La notación científica escribe los números como potencias de 10. Pero por convención, el número que antepone la potencia, que se le llama factor preexponencial, solo lleva un dígito, no nulo. O sea, no puede ser 0, puede ser 1, 2, 3, 9, y solamente eso, no puede ser 10, ni 13, entonces se escribe, por ejemplo, 2,5 por 10 a la 3. El factor preexponencial 2,5 tiene un solo dígito y después viene la coma. Y 10 a la 3 es la potencia. También matemáticamente es lo mismo poner acá 25 por 10 al cuadrado, porque 2,5 por 10 a la 3 es lo mismo que agrandar acá 10 y poner 25 y achicar acá 10 y poner 10 al cuadrado. Matemáticamente es lo mismo, pero esto no corresponde a la convención de la notación científica. La notación científica tiene que basarse en un preexponencial que tiene un solo dígito y después viene la coma. Bueno, pensemos en los números grandes y pequeños. 10 a la 0, como punto de partida, es el 1. Cualquier número a la 0 es 1 menos 0 a la 0. Entonces, 10 a la 1 es 10. 10 a la 2 es 10 por 10, o sea, es 100. 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, eso es 1000. Y 10 a la 4 es 10 por 10 por 10, 4 veces 10 es 10.000. Entonces observemos que 10 a la 1 es un 1 con un 0. 10 a la 2 es un 1 con 2 ceros. 10 a la 3, que es 1000, lleva 3 ceros, o sea, el exponente me indica el número de ceros. 10 a la cuarta, ¿sí?, son 4 ceros. Cuando me voy a los números chiquitos, tengo 10 a la menos 1, exponentes negativos son números chiquitos, porque 10 a la menos 1, vimos que la potencia es negativa, el exponente negativo es inverso, o sea, esto es 1 sobre 10 a la 1. 1 sobre 10 es un décimo y 1 sobre 10 es 0,1. Es la décima parte de la unidad. 10 a la menos 2 es 1 sobre 100, es un centésimo, es 0,01. 10 a la menos 3 es 0,001, es una milésima. 10 a la menos 4 es 0,0001. O sea, el menos 4 me indica que el 1 va en el lugar cuarto después de la coma. Lugar 1, lugar 2, lugar 3, y en el lugar 4 aparece el 1. 10 a la menos 3 en el lugar 3, lugar 1, lugar 2, lugar 3, aparece recién ahí el 1. Bueno, para escribir un número como 7000, lo que hacemos es que 7000, y aclaro algo, el punto es el punto que separamos nosotros, ¿sí? En lengua española utilizamos el punto para separar diameles. Tengamos cuidado, por las calculadoras a veces el punto es la coma decimal. Nosotros la coma va a ser coma, como ocurre también en la mayor parte de los países europeos. Entonces, este número es el 7000. 7000 es 7 veces 1000. Entonces, 1000 ya sé que es 10 a la 3. Por lo tanto, me queda 7 por 10 a la 3. El factor exponencial es 7, 10 a la 3 es la potencia de 10. 7 por 10 a la 3 es 7000. Si yo voy a poner el número que es 3.500.000, lo que tengo que hacer es que quede 3,5 para que la coma quede en el primer dígito. ¿Cuántos lugares corro? 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares. Para poner 3,5 corrí 6 lugares, o sea, es por 1.000.000. 3,5 por 1.000.000 es 3,5 por 10 a la sexta. Del mismo modo, si yo tengo el número escrito en notación científica y lo quiero escribir en la notación normal, esto es 4,25 por 10 a la quinta, pero 10 a la quinta es 100.000. Entonces 4,25 por 100.000 es 425.000. Que es lo mismo que decir, yo después del 4, acá, tengo que correr 5 lugares para que se agrande el número. Entonces 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Ahora, si yo quiero escribir un número chiquito, 5 milésimas, o sea, 0,005, es 5 veces 0,001. Por lo tanto, es 5 y 0,001 es 10 a la menos 3. Entonces queda 5 por 10 a la menos 3. Si yo quiero escribir este número, tiene que quedar 2,78. ¿Y cuál es el exponente? El exponente va a ser negativo porque es un número menor que 1. Es un número chiquito. ¿Y cuál es el exponente? Hay que preguntarse, ¿cuántos lugares corro la coma para llegar al 2?
corro un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4, quinto, 6 lugares. Por lo tanto es por 10 a la menos 6. Y si tengo 4,5 por 10 a la menos 2, quiere decir que este número va a ser un número 0, chiquito. ¿Y cuántos lugares corro para allá? 2 lugares. El primer lugar de 4,5 es ir al 4, el segundo lugar es ir acá. Entonces queda 0,045. Hay que repasar esto y ejercitar para tener, digamos, de alguna manera, la regla para pasar un número de una notación a la otra, de valor numérico habitual a notación científica. Con el uso de la calculadora hay que tener cuidado. Las calculadoras en general no escriben el número 10, la base. Algunos lo escriben pero como una potencia muy chiquita el 10. Entonces, cuando yo quiero escribir un número como el 4000, que es 4 por 10 al cubo, en la calculadora hay que tener cuidado. Se escribe 4 exponente 3. ¿Por qué digo cuidado? Porque hay muchos que piensan que esto es 4, ¿sí?, por 10, ¿sí?, y el exponente es 3. Entonces ponen 4, 10, exponente 3. Y eso está mal. Porque la calculadora, cuando uno pone el 4, pone el preexponencial. Y cuando pone exponente, la calculadora ya sabe que es 10. No hay que agregarle el 10. Si no, ponemos un 10 de más. Entonces, al poner exponente 3, automáticamente queda escrito el número 4000 en notación científica. Pero va a aparecer como 4 a la 03, según los modelos. En alguna va a tener un 10 chiquito y va a decir a la 03. Si yo llego a poner el 10, va a quedar, ¿sí?, un 10 de más. Y tengan cuidado porque hay muchos que leen esto y piensan que es 4 a la 03. No, esta es la notación de la calculadora. Nosotros esto lo tenemos que interpretar como 4 por 10 a la 3. ¿Sí? Porque si fuera 4 a la 3 sería 4 por 4 por 4, es 64. No es nada que ver, no es 4000. Lo expliqué, simple, rápido, pero es para detenerse y meditarlo bien. A veces es útil operar números grandes y en notación científica a veces no es necesario usar calculadora. Imagínense que tengo que multiplicar 40.000 por 5.000. 40.000, ¿sí?, si yo pongo la coma después del 4, tengo que hacer 1, 2, 3, 4 lugares, es 4 por 10 a la cuarta. Estoy poniendo en rojo el preexponencial y la potencia en azul. Y 5.000 va a ser 5 por 10 al cubo. Entonces se multiplican los preexponenciales, el 4 por el 5, y se multiplica el 10 a la cuarta, la potencia, por la potencia. Pero la potencia se suman los exponentes. 4 más 3 es 10 a la 7. Y 4 por 5 es 20. Por lo tanto, el resultado es 20 por 10 a la 7. Pero el 20 no respeta la regla de la notación científica, que tiene que ser 2 comas. Para achicar acá y poner 2 comas, tengo que achicar, correr la coma acá es achicar, quitar un 0 es achicar 10. Si yo achico 10 para que no cambie, esto tengo que agrandarlo 10 y llevarlo 10 a la 8. Entonces esto es 2 por 10 a la 8. Por supuesto que 40.000 por 5.000, la calculadora directamente lo expresa en notación científica. Si queremos hacer una cuenta un poco más complicada, como esta que está acá, 60.000 por este número son 20 millones sobre 2.000 al cuadrado. Si yo lo paso todo a notación científica, este número que está acá es 6 por 10 a la cuarta. Este es 2 por 10 a la séptima y este es 2 por 10 a la 3 al cuadrado. Entonces, los preexponenciales son 6 por 2 dividido, acá abajo los 2 van al cuadrado, por lo tanto es 2 al cuadrado, que es 4. Y la potencia va a ser 10 a la cuarta por 10 a la séptima, se suma el 4 más el 7, y acá tengo 10 al cubo al cuadrado, 10 a la sexta, y se resta porque está dividiendo. Entonces tengo 6 por 2, 12 dividido 4, 3, y acá me queda 10 elevado a la, si sumo todos los exponentes, me da 10 a la quinta, que sería 3 por 10 a la quinta es 300.000. Se puede hacer con la calculadora, pero también se puede hacer en forma directa. Esas son las utilidades que tiene la notación científica. Bueno, ahora vamos a hacer el tema de cifras significativas que habitualmente ni se menciona en el secundario. Cuando uno opera con la calculadora y pone un número en la calculadora, por ejemplo, yo pongo el número 5 en la calculadora entiende que 5 es exactamente el número 5. O sea, no tiene comas porque en realidad si le pusiéramos coma habría que poner infinitos ceros. Entonces sobreentiende que es 5. Pero experimentalmente, cuando yo mido algo y es 5, si yo mido en una balanza 5 gramos y la balanza no ofrece decimales, quizás la masa no sea 5, sea 5,2. Pero el 2 no lo pudo leer y entonces lee solamente 5. Entonces, cuando yo pongo el 5 en la calculadora, cree que es el 5 exacto con infinitos decimales ceros. Y en realidad ese 5 va a ser un 5 con ningún decimal, porque los decimales no se conocen, porque no se pudo medir. Entonces tenemos una restricción
del instrumento que permitió medir ciertos decimales y no todos. Eso es la precisión del instrumento. Cuanto más preciso es un instrumento, más decimales puedo leer. Entonces, todo valor experimental, que es lo que usamos en física y química, es el resultado de una medición. La medición implica un procedimiento donde se compara lo que yo quiero con la unidad que está contenida en el instrumento y un observador. O sea que tenemos el instrumento, el observador, que es el que mide, y un procedimiento. Todo eso introduce errores que son errores de medición. Pero vamos a concentrarnos fundamentalmente en el instrumento. Si yo utilizo una balanza que no pesa decimales, no voy a obtener resultados con decimales. Y si la balanza pesa con un decimal, solamente voy a poder tener un decimal. Aunque después en mis fórmulas la cuenta me dé con 5 decimales. Entonces hay que ser realistas. Los resultados que tienen más de un decimal con una balanza que pesó con 1 son falsos. Son ideales. Por ello, en toda medida, tiene un límite mínimo que puede medir según el instrumento empleado, lo que genera una incertidumbre o error que es propia del instrumento a emplear. Por ejemplo, un número se compone de dígitos o cifras. Tengan cuidado porque ustedes, este número es 357 y uno piensa que el 357 son 3 números, el 3, el 5 y el 7. No son 3 números aislados, porque la posición del número indica que en 357, 7 indica que son 7 unidades, el 5 indica las decenas, son 5 decenas, o sea 50, y el 3 indica las centenas, son 300. 300 más 50 más 7 es 357. Es eso lo que estamos haciendo. Entonces, el número es 357, tiene 3 dígitos, no 3 números, 3 dígitos. El dígito 3, el 5 y el 7. Habiendo definido bien lo que es un dígito o una cifra, denominamos cifra significativa a todo dígito que fue realmente leído con el instrumento. Si aparece en una medición con una balanza el número 3, lo pude medir. Si apareció el 7 es porque lo pude medir. Si tenemos una balanza en gramos que mide hasta el primer decimal, o sea, puede pesar hasta un límite mínimo de 0,1 gramo, la décima de gramo. Puede pesar, por ejemplo, 25,0 gramos. Uno se va a preguntar, ¿pero para qué voy a poner 25,0 si es lo mismo en la calculadora 25 que 25,0? Pero cuando yo hago una medida experimental, ese coma 0 me indica que yo lo pude medir el primer decimal y fuese realmente 0. Entonces, el número no solo expresa la cantidad que medí, sino también la incertidumbre con qué aparato lo medí. Eso es muy importante cuando uno informa un resultado experimental. No le digo poner un 25 con 25,0, porque el 25 es que medí solamente las decenas y la unidad y no pude saber el primer decimal cuánto valía. Acá sí supe que era 0, por eso el aparato midió 0. Entonces, las 3 cifras fueron medidas y son 3 cifras significativas y las marco en azul. Pero si escribimos 25, para esta misma medida escribimos 25,00, matemáticamente es lo mismo para la calculadora, pero está mal expresado porque estoy agregando un 0 que el aparato no midió. Este 0 no es significativo, por eso es incorrecto. En realidad sigue siendo igual que el anterior y tiene solamente 3 cifras significativas. Esto para que quede claro la diferencia, ¿sí?, entre cifras significativas, que son las que realmente midió el instrumento, y las que no midió el instrumento, como esto que agregué acá porque se me ocurrió poner un 0 más. ¿Cuándo decimos que un dígito es una cifra significativa? Que vamos a abreviar CS. Bueno, las reglas para saber si un dígito es significativo. Es lo mismo que preguntarse, ¿este dígito fue leído por el instrumento? Si fue leído por el instrumento, es significativo. Entonces las reglas se resumen a 4 reglas. Todo dígito no nulo es significativo. O sea, cualquier número del 1 al 9 es un número significativo. ¿Qué pasa con los ceros? Los ceros a la derecha de dígitos no nulos, ¿sí?, son significativos. Y los ceros a la izquierda del primer dígito no nulo no son significativos. Para números enteros los ceros pueden ser o no significativos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para aclarar estas reglas. En 253 son 3 cifras significativas. Son todos dígitos no nulos. En 203 tengo un 0, pero el 0 está entre cifras que son significativas. Si el aparato midió el 3, con más razón midió también el 0. Por lo tanto, son 3 cifras significativas. Los ceros no nos interesa cuando están entre 2 dígitos no nulos. Acá es un número grande, hay que tener cuidado. Porque la pregunta es, ¿el aparato midió de unidades? Midió 2500. Si midió de decenas, midió 2500 solamente hasta el primer 0. Y si midió de a 100, midió solamente el 25. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a suponer de primera instancia que si yo tengo esto así van a ser 4 cifras significativas. Este que está acá tengo una sola cifra significativa porque los ceros a la izquierda no son significativos. Imagínense que yo mido 3 metros o 3 kilómetros.
3 kilómetros es una sola cifra significativa. Cuando yo lo paso a metros, es 0,003 metros. Sigue siendo un resultado con poca precisión, porque eran 3 metros una cifra, acá sigue siendo una cifra. El problema es que se agregaron ceros porque yo cambié de escala. Cuando yo paso de metros a kilómetros, ¿sí? Cuando paso de metros a kilómetros, si yo tengo 3 metros, cuando lo paso a kilómetros, es 0,003 kilómetros. Sigue siendo una cifra significativa. Y este número que está acá, tomo el dígito no nulo, los ceros a la derecha son significativos, por eso tengo 3, los ceros a la izquierda no lo son. ¿Qué pasa con un número grande? Si yo medí 300 con un aparato que mide con un error de más menos 1, o sea que puede medir de a unidades, yo medí este cero que está acá, ¿sí? Y dio 0, porque si hubiera sido 1 hubiera medido 301. Por lo tanto tiene 3 cifras significativas. Si yo lo mido con un error de 10, o sea, solamente mide decenas, yo medí en realidad los primeros 2 cifras, el 3 y el 0, o sea, las centenas y la decena, y no pude medir la unidad. Entonces este 300, que aparece en el aparato, en realidad tiene 2 cifras significativas. Y si yo medí de a 100, el aparato midió 300, pero solamente podía medir el 3, es una cifra. ¿Cómo me doy cuenta con cuántas cifras está? Según el error. Si es con 1 es una cifra, si es con 2 es 2. Si es con 1 son 3 cifras, son las 3 cifras significativas. Si es con 2 son estas 2 cifras significativas. Si es con 3 medí solamente esta cifra. Para evitar problemas lo que conviene hacer es pasar el 300 a notación científica, que es 3 por 10 al cuadrado. En los tres resultados el tema es el mismo. 3,00 por 10 al cuadrado es 300, 3,0 por 10 al cuadrado es 300 y 3 por 10 al cuadrado es 300. Pero ¿qué pasa? Acá veo que son 3 cifras significativas, acá veo que son 2 y acá veo que son 1. O sea que la notación científica tiene de bueno que el factor preexponencial me indica las cifras y no me tienen que dar el error. Si me lo dan escrito así, yo ya sé las cifras. Si me lo dan escrito simplemente como 300, no lo sé. Debería adivinar. Entonces, si no me dicen nada en un problema, yo voy a suponer que las 3 cifras son significativas y no me voy a andar complicando. Bueno, en las sumas y restas hay que tener cuidado. Si yo voy a sumar 2,30 más 3,1240, ¿sí? Que son medidas que yo obtuve con un aparato, supóngase que esto es una pesada con una balanza que mide decimales, y acá le peso un objeto que lo pesé con una balanza que pesa con 4 decimales. Esta suma la calculadora va a dar 5,4240, suma exactamente todos los decimales. Pero la calculadora, el 2,30 va a pensar que es 2,30 con infinitos ceros. Y lo mismo que acá, el 4,240 y además son todos infinitos ceros. Pero por lo tanto, cuando yo sumo estos dos, ¿sí? La realidad ¿cuál es? Es que el 2,30 en realidad tiene el 3 y el 0 son significativos y después no los pude medir. Entonces no es todo 0 como piensa la calculadora, sino que es no sé y no sé. Digo no sé porque es indeterminado. Y el 3,1240 tiene 4 cifras determinadas. Entonces cuando yo sumo, no es como la calculadora que piensa que 0 más 0 es 0 y que 0 más 4 es 4 y aparece este número que está acá. No. Si yo sumo no sé más 0 es no sé. No sé más 4 es no sé. 0 y 2 es 2. 3 y 1 es 4, 2 y 3 es 5. Por lo tanto, el resultado es 5,42. Y eso es lo que hay que poner en el resultado final. Eso es muy importante. Bueno, al multiplicar o dividir, supongamos que quiero sacar la densidad de un cuerpo y la masa del cuerpo es 2,000 gramos. Son 4 cifras significativas. 2, 0, 0, 0. 4 cifras significativas. Y el volumen lo tengo con 2 cifras, 3,0 centímetros cúbicos. Entonces, yo divido la masa por el volumen, es 2 dividido 3, en definitiva, da 0, y un montón de decimales 6 gramos por centímetro cúbico. Lo que pasa es que si yo acá tomé un dato que tiene 4 cifras con uno que tiene 2, este dato es poco preciso para que el resultado sea tan preciso. Entonces hay un principio general que dice que el resultado no puede ser más preciso que el peor de los datos empleados. O sea, acá, ¿cuál es el peor dato que yo empleé? El peor dato es el volumen. El peor dato es el volumen. ¿Por qué? Porque el volumen tiene solamente 2 cifras significativas. Y la masa tiene 4. Por lo tanto, el resultado no puede tener más que 2 cifras. Y 2 cifras significa que hay que recortar acá. Cuando yo recorto los decimales, acá desaparecen estos y me queda 0,66. Pero cuando yo voy a recortar o redondear, tengo que mirar el primer dígito. Si el primer dígito es 5 mayor que 5, está más cerca del 67 que del 66. Por eso se redondea a 0,67. Con 2 cifras significativas.
y en un resultado de este tipo todos van a llegar al mismo resultado. Al redondear un número recortando decimales, entonces, si el dígito que sigue al que se va a retener es menor que 5, ¿sí? Se deja el número como está. Y si es 5 mayor que 5, por convención se redondea al siguiente. Por ejemplo, si yo tengo que dejar dos decimales y tengo 2,724, queda 2,72, porque el que tengo que recortar es un 4. Pero si fuera 2,725, al recortar el 5 tengo que dejar 2,73. Bueno, reglas para operaciones matemáticas. En sumas y restas, el resultado tiene que tener el mismo número de decimales que el dato que menos decimales tiene. Y en productos y divisiones y en otro tipo de operaciones vamos a aplicar el mismo criterio. El resultado tiene que tener el mismo número de cifras totales que el dato que menos tenga. En general, cuando uno va a hacer un cálculo y tiene muchos datos, mira cuál es el dato que menos tiene y ya sabe que al final de los cálculos hay que redondear a esas cifras. En los pasos intermedios se puede dejar más decimales, pero en el resultado final tenemos que redondear a las cifras correctas. De esta forma, cuando resolvemos un problema con los datos que se dio, todo el mundo tiene que llegar al mismo resultado. Y no lo que pasa en la escuela secundaria, que a cada uno le da un resultado distinto porque va haciendo redondeos distintos según como le convenga. Y acá no se trata de redondear como a mí se me antoja, sino que estoy obligado a redondear según los datos como han venido. Las constantes que multiplican una variable, por ejemplo, si yo digo 3 veces una masa, ese 3 es 3 veces, o 3 veces un evento, yo hago 3 veces algo, ese 3 no es una medida, es 3 veces algo, es una cantidad, ¿sí? Y es un número perfecto, es 3 exacto con infinitos ceros, o sea que no se toma para hacer en cuenta el error. Entonces simplemente se toma en cuenta la variable que uno va a calcular. Por ejemplo, si tengo un objeto que tiene 1000 gramos y tengo 1,00 gramos, que tengo 4 cifras significativas y tengo 3 objetos iguales, la masa va a ser 3m. Es 3 por 1, va a ser 3,000. No se pierden las cifras acá. Porque alguno podría pensar que tengo 4 cifras, acá tengo una sola, y entonces habría que redondear a 3. No. Acá tengo 4 cifras, se mantienen las 4 cifras. ¿Por qué? Porque este 1 no es una medida, no es una medición. Si yo digo que voy a hacer 3 veces algo, ese 3 no hay un aparato que mide 3. Es un número. Si yo me equivoco y hago 4, eso es una equivocación, un error. Bueno, es importante aclarar que la forma en que se transmiten los errores, ¿sí?, de las variables medidas en el resultado a través de una fórmula, que es una función matemática, eso es algo complicado de hacer y se necesita una metodología matemática más avanzada, que son las derivadas parciales y lo van a ver en física. Por ahora aplicamos esto, que es una regla aproximada, pero que es muy útil porque en general se llega a resultados que son las mismas aproximaciones que la propagación de errores. Bueno, ejemplo de un cálculo. Supongamos que queremos calcular un parámetro X, no importa lo que es, a partir de A, B y C usando una fórmula que es 3 veces AB sobre C. Y medimos en el laboratorio A 300, lo que sea, gramos, centímetros, lo que sea. B 0,020 y C 2. Para hacer la cuenta, la pregunta es, mis datos tienen 3 cifras significativas, este tiene 2 cifras significativas y este tiene 4. Por lo tanto, el peor dato, el que menos precisión tiene, es el B, que tiene 2 cifras. Y este resultado tiene que tener 2 cifras. Este 3 no se toma en cuenta porque es una cantidad, es una constante fija. Entonces 3 por 300 por 0,020 dividido 2. Esta cuenta con la calculadora da 9. La pregunta que pongo, 9, 9,0, 9,00. Bueno, como tiene que tener 2 cifras, es 9,0. Y ese es el resultado al que deberían llegar todos.